muy alegres, hermanos, de alabar al Señor junto con ustedes, clamar al Señor por esta hora, por este día. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se ha conectado, la iglesia local a través de Zoom. También algunos están a través de las redes sociales como Facebook. Dios me los bendiga. Dios bendiga a aquellos también que están viendo a través de YouTube la transmisión de este culto, hermanos. Damos gracias a Dios por estos medios que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, en estos últimos días utilizar para la propagación del Evangelio y también para que la fe de la iglesia sea alimentada. Y eso es lo que más deseamos, hermanos, de que la iglesia pueda ser alimentada con la palabra del Señor para que su fe se mantenga firme hasta que todo esto pase. En esta hora damos las gracias a Dios por los cantos. Espero que usted se haya gozado. Espero de que usted haya alabado al Señor ahí donde está, que haya tomado este día, un día acá en San José lluvioso, ¿verdad? Frío, pero sabemos en el nombre del Señor de que quizás algunos han tomado este día para alabar al Señor y Dios los bendiga por eso, por tomarse el tiempo para estar en la presencia de Dios. Espero, hermanos, de que sin interrupción alguna vayamos a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 4 y vamos a leer del verso 16 al verso 18. 2 de Corintios capítulo 4 versos 16 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor y este texto es un texto bastante bonito. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. 2 de Corintios 4, 16 al 18 dice de la siguiente manera: Por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vengo a poner mi vida en tus manos, Señor, para que este tiempo pueda ser de bendición para la vida de tu pueblo, Señor. En esta hora bendice a la iglesia local acá en San José, bendice a cada uno de los líderes, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que va a escuchar, Señor, en otros lugares a través de las redes sociales. Te pido, por favor, Padre mío, bendice y fortalece la vida de la iglesia, Señor, que está en este tiempo, que estamos atravesando este tiempo, Señor, de crisis, Padre, pero sabemos también que en ti tenemos victoria. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, gracias nuevamente, hermanos, por estar conectados con cada uno de nosotros. Espero de que el mensaje en este día para su vida pueda ser de bendición. En esta hora damos gracias a Dios por todo lo que Él nos permite hacer y desarrollar para la gloria de su nombre. En esta hora nos encontramos leyendo 2 de Corintios, en el capítulo 4, y estos versos son unos versos bastante especiales, porque estos versos se pueden aplicar, de por sí los hemos leído y ya se pueden aplicar a la situación que nosotros estamos viviendo. Pero vamos a tratar de extraer algo para cada uno de nosotros, para la vida de la iglesia. El apóstol Pablo comienza diciendo en estos versículos, en el verso 16, por tanto no desmayamos. Y ese por tanto significa por lo que les he dicho, por lo que he hablado con ustedes anteriormente. Es decir, si usted se va a los versos anteriores, Pablo está hablando acerca de los sufrimientos que él había tenido. Parte de ellos lo habían conocido. Además de eso, estaba hablándole, y estas cartas usted tiene que entender de que tienen cierta similitud a los tiempos angustiosos que nosotros vivimos, porque estas cartas se escriben en medio de luchas, en medio de una iglesia en desarrollo, en medio de una iglesia que está empezando a caminar, en medio de una iglesia que apenas ha sido fundada. Cuando Pablo le escribe a esta iglesia, hace pocos años había muerto y resucitado el Señor. Es decir, la propagación del Evangelio a esta altura no tenía ni siquiera 100 años. Entonces ellos estaban con aquella esperanza fresca, con aquella esperanza en el Señor fresca de que tarde o temprano el Señor tenía que volver. Además de eso, una persecución se estaba fraguando de parte de las tinieblas, utilizando los imperios, el imperio romano, para perseguir la iglesia de la época. Entonces,
Pablo y la iglesia, que estaban enfrentándose ya a un rechazo de los judíos, de su propio pueblo, y se estaban enfrentando a una burla de las naciones gentiles, como los griegos, que veían la cruz de Cristo como algo ridículo, y que veían a los cristianos como una cosa despreciable. Es decir, no tenían la posición que nosotros tenemos el día de ahora, no tenían la aceptación que el mundo cristiano ha tenido hasta el día de ahora. La persecución de ellos eran persecuciones bastante serias. Entonces usted tiene que entender de que los apóstoles le estaban escribiendo a gente bastante perseguida, algunos de ellos angustiados, algunos de ellos enfrentándose a la gran incógnita y a la pregunta de ¿valió la pena haber dejado todo por esto? Entonces ellos, en medio de todo esto, querían fortalecer la fe de la iglesia, querían fortalecer a los primeros cristianos. Y eso es lo que yo deseo en esta hora en el nombre del Señor. No tanto yo, sino el poder del Espíritu de Dios que se mueve a través de estos medios, que pueda fortalecer el Señor su vida, que pueda darle nuevas fuerzas ahí donde usted está. Y que en medio de este tiempo que nosotros nos encontramos, así como esta iglesia de Corinto, también nosotros hallemos esperanza y nuevas fuerzas en el nombre del Señor Jesús. Aquí entonces Pablo le escribe a la iglesia. Y si usted se fija en el verso 7 y hasta el verso 8 o 9, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oiga las persecuciones, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, Pablo le está hablando a la iglesia y le dice: nosotros estamos siendo perseguidos. Y él le dice a la iglesia: por tanto no desmayamos después. Es decir, ¿por qué Pablo no desmayaba ante tanto sufrimiento, ante tantas persecuciones, ante tantas pruebas? Y la respuesta Pablo la da en el verso 12 en adelante. Quizás usted lo va a tener que leer en casa, pero básicamente Pablo está diciendo dos cosas por las cuales él no desmaya. Número uno, porque todos los sufrimientos que él tenía habían redundado para la gloria de Dios. Por eso Pablo no desmayaba. Y por eso él no solamente se incluye él, sino a toda la iglesia. Por tanto, no desmayamos. Porque los sufrimientos del creyente no llegan solo para hacerle sufrir. Muchos sufrimientos, la mayoría de ellos llegan para la gloria de Dios. Esto que usted ve ahora, esto que está pasando en el mundo entero, yo le aseguro, si el Señor no viene en estos días, va a redundar para la gloria de Dios. Va a redundar para la gloria del evangelio. Va a redundar para la bendición de la iglesia. Va a redundar para que a través de todo esto nosotros saquemos nuevas fuerzas. Para que veamos en medio de todo esto no solamente muerte y calamidad. Algunos dicen tiempos de crisis son los tiempos de pandemia, pero nosotros los cristianos decimos tiempo de pandemia, tiempo de milagros también. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado. Él sigue en su trono y su cetro es cetro de justicia. Él reina por los siglos de los siglos. A él no se le ha salido esto de las manos. Es decir, si Pablo veía a través de sus tribulaciones algo que redundaba para la gloria de Dios y del evangelio, también nosotros tenemos que ver esto en nuestra vida. Esto está redundando en la gloria de Dios. Algo Dios sacará de esto. Algo Dios está sacando de esto. Dios nos está haciendo a nosotros como cristianos entender que su poder es el mismo en tragedia o en victoria, en medio del luto, en medio de la persecución. Su gloria y su poder es el mismo. Yo he visto la mano de Dios. Yo no sé si usted ha visto la mano de Dios en estos días. Y estábamos hablando de eso con otros hermanos, de ver el sustento de Dios, de ver los milagros de Dios, de ver cómo Dios nos ha socorrido, de ver cómo Dios nos ha sustentado, de ver cómo Él ha estado con nosotros. Que una de nuestras grandes oraciones ha sido en medio de toda esta pandemia este año: Señor, no queremos ver luto en la misión. No queremos ver luto en la iglesia. No queremos, Señor, que el luto toque nuestras casas.
Puede ser de que la enfermedad llegue, pero líbranos de la muerte, Señor, para servirte. Y Dios ha sido fiel. Él ha sido fiel. Y usted tiene que seguir orando de esa manera, para que Dios se glorifique en medio de esta pandemia y de luto, que Dios nos dé vida a cada uno de nosotros. Ahora nosotros vemos acá la otra razón también por la que Pablo no desmayaba. Y él lo dice también desde el versículo 12 al versículo 15. Lo da a entender. ¿Por qué no desmaya él? ¿Y por qué la iglesia no debe de desmayar? Porque nosotros tenemos la mirada en el Señor Jesús, en lo eterno. Él le dice a la iglesia, no desmayamos, porque si este hombre exterior se deshace, aún nosotros tenemos de Dios una resurrección también. Así como el Señor levantó a Cristo de los muertos, también nos resucitará a nosotros, dice el apóstol. Así también nosotros tenemos que pensar en todo esto. No afligirnos de tal manera que nos abrume esto, que nos quite el ánimo de orar, que nos quite el ánimo de leer la Biblia, que nos quite el ánimo de adorar a Dios. En medio de todo esto, adore a Dios, alabe a Dios, agarre fuerza. Su casa no está en esta tierra, su morada no es temporal, su morada es eterna en los cielos. Ahí tiene que estar su esperanza. Así que, amados hermanos, después de dar esta introducción, el apóstol Pablo empieza en el verso 16 en adelante y dice de esta manera: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es impresionante, hermanos, cómo el ser humano lucha por vivir y por no querer morir jamás. No piensa en la muerte. No tiene su mente en esas cosas. El otro día estaba viendo yo a estas personas con mucho dinero que quieren poblar Marte, que quieren poblar la luna, que quieren hacer este tipo de cosas y gastan millones de dólares en hacer experimentos, enviando naves al espacio. Y cómo ellos tratan de poder hallar una ruta alterna para huir de los problemas de esta vida, para huir de la guerra de este mundo, para huir de todo lo que está pasando y el colapso que está viendo acá en el mundo entero. Ellos buscan una ruta alterna y dicen, no, nosotros no queremos morir, vamos a ver cómo nos rejuvenecemos más. Algunos están utilizando hasta la congelación para no envejecer. Están utilizando diferentes métodos. Pero es que la palabra del Señor no se puede quebrantar. El Señor le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Y esto es una realidad para todo ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos acá a Pablo no enseñándole a la iglesia a huir del problema, no enseñándole a los hermanos a esconderse, sino a mantener la esperanza en el Señor. Él les dice, aunque nuestro hombre se va desgastando, el interior se renueva diariamente. Claro, el interior de aquellos que permanecen en el Señor, de que permanecen en Cristo. El hombre interior que se va renovando, el cual Pablo, cuando escribe a los Efesios, le dice, yo oro al Señor de que ustedes reciban fortaleza en el hombre interior por el poder del Espíritu Santo. ¿A qué se refería eso Pablo? De que hay un hombre exterior. Este hombre exterior que se comunica con todo lo que vemos alrededor. Este hombre exterior que mira, que oye, que palpa. Este hombre exterior que siente, que tiene contacto con este mundo físico. Pablo dice, hay un hombre interior, hay una persona en usted interior que no se comunica solo con lo físico. Este hombre interior se comunica con el Dios de la gloria, el Dios de los cielos. Y ese es el que en Dios se renueva diariamente. No sé si usted se ha encontrado con muchas personas que están cansadas, que están ya casi muriendo, esperando la muerte nada más. Hace unos días, ayer, si bien lo recuerdo, estaba leyendo yo las últimas palabras de muchas personas que murieron. Hablando de artistas y de personas del mundo, las últimas palabras de ellos, y unos decían, no quiero morir. Y una de las expresiones que más me llamaron la atención de algunos de ellos era, estoy aburrido. Otros eran y decían, estoy cansado. Sus últimas palabras en esta vida. Estoy cansado, estoy aburrido, no quiero morir. Esas son las últimas palabras de las personas que no conocen al Señor.
Pero cuando nosotros nos encontramos con los libros de historia y vemos los epitafios en las tumbas de las personas que murieron en Cristo, hallamos esperanza, aún está en las tumbas de los cristianos. Porque cuando nosotros vemos, y esto está marcado en los libros de historia, y usted se va a los libros de historia y leemos los epitafios que están escritos en esas tumbas de los creyentes de los primeros siglos, muchos de ellos dicen, está con Cristo, coronó su carrera. Las últimas palabras registradas de un apóstol fueron, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Ahora me está guardada la corona de justicia, la que me espera, no solo a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor. Esas son palabras de gente que tenía esperanza. Esto a nosotros, a este verso a nosotros nos tiene que hacer entender de que aunque no querramos y aunque se acabara este virus y aunque volviéramos a la normalidad, no se nos quita de encima el hecho de que este cuerpo se va desgastando. Y aunque no nos muramos de un virus, algo tendrá que venir a nuestra vida que nos hará pasar a la eternidad. Entonces cuando nosotros pensamos en eso, decimos realmente que el problema aquí no es un virus solamente. El problema es que el ser humano se va desgastando diariamente. El problema es que nosotros nos vamos enfrentando a una muerte certera. Oh, pero el apóstol Pablo lanza aquí también en medio de darles a conocer esto tan triste de que nos vamos desgastando. También les dice, y aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se rejuvenece día tras día, día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo, cuando usted camina con el Señor, aunque a veces vengan cosas difíciles a su vida externa, en el trabajo, en la calle, aunque se encuentre con malas noticias, aunque usted llegue a la casa y encienda el televisor y se encuentre con malas noticias, hay algo que dentro de usted le dice como cristiano, pronto te vas a tu verdadero hogar. Esta no es tu casa, esto va a pasar. Los demás no tienen el Dios que tú tienes. Tú tienes a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero, a alguien que te ama, a alguien que te oye y que quiere estar contigo también eternamente. Así nosotros tenemos que reconocer de que interiormente Dios nos da fuerzas. La palabra del Señor dice en Isaías que los que esperan a Jehová, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y ese es un texto que hoy, en medio de esta pandemia, usted tiene que hacer suyo. Señor, tu palabra dice que tú nos darás nuevas fuerzas, que nos harás caminar sin desmayar, que correremos y no nos cansaremos. Porque hay algunos hermanos que se están quedando tirados, descansando, que están desanimados en medio de todo esto. Esto yo siempre lo grafico de esta manera. La vida cristiana es como un gran maratón donde vamos cientos de personas, cientos de miles. Y en medio de toda esa gente corriendo a la vida eterna, a llegar hasta la puerta celestial, el portón de los cielos. Muchos se están quedando cansados en el camino porque no beben del agua de la vida. Muchos se han quedado varados por los afanes de este mundo. Muchos se han quedado varados porque no se han fortalecido en Dios, porque no han fortalecido su fe en el Señor. Renuévese en Cristo, hermano, renuévese en Cristo. Hermano, renuévese. El Señor tiene fuerzas para darle. El Señor tiene para usted nuevas fuerzas que le puede dar. El Señor tiene esperanza para cada uno de nosotros. El Señor tiene nuevas fuerzas para cada uno de nosotros. Renuévese en Dios. No se quede tirado. No se desanime. Esto pasará y pronto cantaremos victoria en el nombre del Señor. Y si alguno dijera, hermano, ¿y si esto no pasa? Aunque esto no pasara y las cosas se pusieran de mal en peor, yo sé que un día tendré que dejar esta tierra porque mi morada es el reino de los cielos. Ahí es donde está mi corazón y mi esperanza. ¿A dónde está su corazón ahora? En las cosas que usted ve. La palabra del Señor dice, y Pablo lo dice acá en el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea. Oiga cómo Pablo ponía. A mí me sorprende la manera que Pablo escribe a esta iglesia.
Y le dice, esta leve tribulación momentánea. Oiga lo que Pablo había sufrido a esta altura de su ministerio. En el capítulo 6, verso 3, hay una paginita después, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, la palabra de verdad en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. ¿Se fija? ¿Se fija cómo el apóstol Pablo a esta altura de su ministerio había sufrido azotes, cárceles, en tumultos? Gente que no tenía fama, gente que era despreciado. Por eso él decía, por mala fama y por buena fama, es decir, a nosotros nos critican, a nosotros nos persiguen. Él había sufrido todo eso, amados hermanos. Es decir, cuando él está escribiendo todo esto, no lo está escribiendo ya en un clímax de ministerio donde ya lo tiene todo, donde está descansando en casa. Lo escribe en medio de la persecución. Lo escribe en medio de situaciones difíciles. Lo escribe en medio de haber pasado azotes, haber pasado apedreadas, haber pasado diferentes cosas en su ministerio. Y ahora Dios lo utiliza para hablarnos a nosotros, casi como diciendo, vean la iglesia perseguida, vean la iglesia antigua, que tenían que sacar fuerzas de la debilidad. Y aún así, aunque pasaron azotes, cárceles, Pablo agarra y dice, esta leve tribulación momentánea. ¿Cuántos de nosotros nos han encerrado en un calabozo por causa del evangelio? Y no en una bonita cárcel, no en un VIP, no, sino en una mazmorra maloliente, en un cepo, amarrado con un cepo y con cadenas, azotado. ¿A cuántos de nosotros nos han dejado por muertos después de habernos apedreado? ¿A cuántos de nosotros? Y Pablo le llama todo eso una leve tribulación momentánea. ¿Cómo alguien puede decir que esto es una leve tribulación momentánea? Si es algo tan denigrante, algo que puede afligir a una persona ahora a tal manera que a muchos cristianos los haría dejar y caer de la fe. Y déjenme darle la triste noticia, en medio de esta pandemia muchos cristianos han abandonado su fe, han abandonado su primer amor. Han dejado de lado lo que antes hacían. ¿Por qué? Porque su vida cristiana estaba sujeta a cuatro paredes de una iglesia y no se había metido en el corazón de ellos. Por eso. Porque su fe era una fachada. Qué lindo, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta que aunque venga lo que venga, nuestra fe es una fe genuina, es una fe verdadera y es una fe que tiene que ser probada. Para que cuando se manifieste el Señor Jesús, también Él aplauda y diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Anhelo ese día, espero ese día con ansias, cuando el Señor Jesús me llame, cuando el Señor Jesús me dé eternamente el pago de todo esto. En esta tierra nosotros no vamos a tener nada. En esta tierra no esperemos más de lo que el Señor pueda proveernos. Anhelemos lo eterno, hermanos. Porque Pablo veía estas cosas como leve tribulación momentánea. Porque en su corazón y en su mente estaba la eternidad. Hace unos días hablaba acerca de la realidad de la eternidad. Que la eternidad no es solo un ratito, un tiempo. No. 1 billón de años y estaremos comenzando.
1.000.000.000 de años, 2.000, 3.000, 10.000 millones de años, y estará comenzando la eternidad. La eternidad no tiene fin. Y Pablo se lo dice, no solamente a la iglesia de Corinto, sino también se lo dice a los romanos. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son de comparar con la gloria venidera que en los hijos de Dios ha de manifestarse. Usted es hijo de Dios. Usted tiene que tener esperanza. ¿Cuál es su esperanza en esta hora? ¿Qué está esperando? Vivir en esta tierra eternamente. Esto se acabará. Nos estamos desgastando. La tierra se está desgastando. Se está colapsando allá los glaciares en el polo norte y en el polo sur. La naturaleza misma está colapsando porque la venida del Hijo de Dios se acerca y la redención de la iglesia también se acerca. Pablo dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Es decir, si nosotros sufrimos por Él, ¿usted cree que Él no va a recompensar eso? Si nosotros padecemos por el Señor, ¿usted cree que Dios no va a recompensar eso? Usted que ha sacrificado su domingo para estar ahí sentado oyendo la palabra del Señor. Usted que sacrifica su tiempo para poder servir a Dios oyendo su palabra, cantando alabanza. ¿Usted cree que Dios no mira eso? Si nosotros lo podemos ver, ¿cuánto más Dios que está en los cielos? Mis hermanos que se preparan para venir acá a desempeñar un privilegio, ¿usted cree que Dios no mira eso? Dios lo mira. Así como las compañías pueden pagar y pueden darle a usted beneficio, el Dios de los cielos también puede pagar abundantemente a aquellos que bien le sirven. No crea usted que nosotros estamos acá solamente sufriendo y esperando que todo esto pase y ahí metidos como en un caparazón, solamente esperando a que pasen los golpes. No. Nosotros anhelamos cielo nuevo y tierra nueva, promesa de Dios para los hijos de Él. Esto se acabará. En el verso 18 Pablo dice: no mirando las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿A dónde está su mirada? ¿A dónde está su mirada en este día? ¿A dónde está su corazón en este día? Muchas personas tienen puesta la mirada en la nueva vacuna que puede venir y que están mandando a los diferentes estados ya. Otros pusieron su mirada en la política, otros pusieron la mirada en el trabajo estable que tienen. Y así, muchas miradas puestas en diferentes cosas. Cuando el Señor pone la parábola del rico insensato, el rico tenía muchos bienes, muchas cosas. Y cuando él vio que se le había multiplicado la cosecha, él dijo: ya sé lo que haré. Haré mis graneros más grandes. Haré todo y tendré para muchos días. Y le dijo a su alma: alma mía, gózate, porque tienes bienes para largo rato. Y en ese mismo momento vino una voz del cielo que le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que tú tienes, ¿de quién será? ¿No ve que esa voz también a nosotros nos tiene que hacer recapacitar de la fragilidad de nuestra vida? Y de que si ponemos la mirada en las cosas terrenales, todo eso se acabará como un espejismo. Que el dinero se va como agua de las manos. Que las mansiones, grandes mansiones que habían acá en California, muchas de ellas terminaron quemadas. Que los patrimonios que mucha gente tenía quedaron también perdidos ahí. ¡Qué lindo! Que nadie puede tocar lo que yo tengo en el cielo. Lo que por años se ha acumulado allá. Espero algún día poder disfrutarlo al lado del Señor Jesucristo. Qué lindo saber que lo que el cristiano tiene está reservado en los cielos para nosotros. Por eso los cristianos del primer siglo también estaban dispuestos a morir, comidos por fieras. Estaban dispuestos a ser quemados porque ellos habían entendido de que esto se tenía que acabar tarde o temprano, que esto tenía que terminar y que para ellos no era nada morir quemados, no era nada que los sepultaran vivos, no era nada morir comido por fiera, porque sabían de que el Señor Jesús los estaba esperando al otro lado. ¡Oh, esperanza gloriosa que Dios nos ha dado en Cristo! ¡Qué esperanza más grande! Pero qué triste cuando nosotros, teniendo esa esperanza en nuestro corazón,
Nos falta la fe para atravesar momentos como este que estamos viviendo. Hermano, les pido en el nombre del Señor, fortalézcase en la fe. Pídale a Dios y dígale: Señor, fortalécenos en la fe. Usted no necesita ni estabilidad económica para atravesar este tiempo. No necesita nada más, sino fe. Y estoy hablando de la fortaleza espiritual que usted y yo debemos de tener para atravesar esta época de la historia de la humanidad. Esta época que quedará plasmada en los libros de historia. Videos verán nuestros hijos y nuestros nietos de este tiempo, año 2020, el año de la pandemia. Pero también nosotros tenemos que dejar plasmado en este momento de la historia, con videos y transmisiones como esta, que en medio de todo esto nadie puede detener a la iglesia del Señor Jesús. El diablo no la puede detener, la pandemia no la puede detener, nada puede detener la iglesia del Señor. Porque nosotros somos los que tenemos la antorcha de las verdades eternas en nuestra mano. Así que, amados hermanos, usted que está viendo este video, usted que está conectado a esta transmisión, agarre fuerza en el Señor. Fortalezca su fe en el Señor. Mi oración por usted, por la iglesia local es: Señor, fortalece a mis hermanos en su fe. Fortalécelos en su fe. ¿Por qué es necesario estar fortalecidos en la fe? Porque la fe es la que le va a llevar a usted a las rodillas. La fe le va a llevar a usted a la palabra de Dios. La fe le va a llevar a usted a tener esperanza en medio de la tragedia. La fe le va a llevar a usted a alcanzar y a hacer proeza en medio de este tiempo tan difícil. Y es eso lo que muchas personas descuidaron en su vida. Y por tener una fe débil, ven estos tiempos como algo que ha llegado para destruirnos. No ha llegado para destruirnos, hermanos. Esto no ha llegado para destruir a la iglesia del Señor. No ha llegado para destruirlo a usted. No. Ha llegado para revelar esa fortaleza de fe que hay en su vida. Para levantar nuestras voces más alto. Para publicar a este mundo de que Jesús sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Van a venir reyes y se van a ir reyes. Van a venir virus y se van a ir virus. Van a morir y van a nacer nuevas personas. Pero el evangelio siempre va a brillar como un diamante en el reino de los cielos. Y también brillará aquí en la tierra. Nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos herencia eterna entre las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Ahí tiene que estar arraigada su fe. Ahí tiene que en esta hora estar puesta su mirada. La palabra del Señor dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales. Lo que ven las noticias es temporal. Los números que usted ve, las cifras que usted ve, es temporal. Y yo no niego la tragedia que está pasando en el mundo. Han muerto millones por este virus. Hemos tenido pastores también enfermos de este virus, que gracias a Dios están saliendo. Hermanos en Cristo que han estado enfermos de este virus. Yo no niego la realidad y la delicadeza del asunto. No. Cuidémonos hasta donde podamos. Pero no deje que eso le debilite su fe. No deje que un diagnóstico del doctor le debilite su fe. No deje que un dictamen de un juez de migración o un abogado dictamine y dicte su fe y desanime en su fe. No. No deje que nada de lo que pasa a su alrededor, nada de lo que usted ve desanime su fe. Que aunque usted reciba las malas noticias hasta escritas en papel con tinta color rojo, usted pueda guardarlo y decir: pero yo sé que mi Redentor vive. Qué palabras más fuertes declaradas por Job en el momento más triste y crítico de su vida. Cuerpo enfermo, hijos muertos, dinero perdido, negocio perdido, hogar destruido, la esposa se le fue. Y en medio de todo eso llegan sus amigos y lo acusan que estaba en pecado. Y en medio de todo eso, siendo casi una persona tenida como un trapo sucio, ahí tirado en medio de ceniza, él levanta su voz y dice: pero yo sé que mi Redentor vive y un día lo veré cara a cara, porque yo sé que del polvo me levantaré. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Por qué no podemos decir eso ahora en medio de esta pandemia? Es cierto, la pandemia afecta
Y a veces algunas personas y algunos pueden estar enfermos hoy, pero hoy en el nombre del Señor, ahí en su casa, ahí en su habitación, ahí en la sala, ahí en el carro donde usted va, alce la voz y diga: yo sé que mi Redentor vive, Él vive, Él derrotó la muerte y Él nos levantará un día a nosotros también. Esa es nuestra esperanza. Ahí está mi corazón. Donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Y mi tesoro se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está mi esperanza. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios, habiendo hablado muchas veces y en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por el lavamiento a través de su sangre, se sentó a la diestra del poder de Dios en las alturas. Él vive, aleluya, Él es mi rey. Por tanto yo le amo, gloria a Dios. Ahí está mi esperanza. Ahí está mi esperanza. Un día los reyes, dictadores, tanto los que viven como los que ya murieron, un día todos, todo ser humano, en el reino espiritual también, todo ángel, demonio, todos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, un día confesarán que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, ¿no le parece a usted algo tan lindo esta mañana o esta ya tarde estar en este momento salvo? No está adorando un ídolo, no ha caminado de rodillas, en su propia casa está sintiendo la presencia de Dios. Aquí yo siento la presencia de Dios conmigo. ¿Ve lo magnífico de esta gran salvación que Dios nos ha dado? A veces es necesario sacar nuestra mirada y desviar nuestra mirada de estas cosas terrenales y ponerlas en Jesús. Si alguien pudiera aconsejarnos con respecto a eso, es Pedro. Porque Pedro, cuando estaba caminando sobre las aguas, iba caminando muy bien, de repente mira las olas y el viento y tiene miedo y la fe le tambalea y empieza a hundirse. Eso le ha pasado a muchas personas. Han visto la ola grande que ha venido sobre el mundo entero, que se llama coronavirus, y su fe empezó a flaquear. Bien iba en la vida cristiana caminando sobre las aguas. ¿Y qué significa eso? En cada paso que daba miraba los milagros de Dios. En cada paso que daba miraba que las puertas se abrían. En cada paso que daba el Señor estaba con usted. Pero vino la ola y reveló la humanidad que hay en nosotros. No permita que eso suceda. Si ha sucedido, dígale: Señor, dame fuerzas, fortaléceme en la fe para seguir caminando sobre las aguas, para seguir viendo tus milagros, para seguir viendo tus proezas. En esta hora yo le animo en el nombre de Jesús a que usted permita que Dios fortalezca su fe. Y que ahí donde está usted deje de poner la mirada en todas las cifras y las estadísticas. No digo que sea una mentira, no, ahí están, déjelas que estén ahí. Pero usted como cristiano vaya a las rodillas, eleve su mente y su corazón al Dios de los cielos y dígale: Señor, fortaléceme mi fe, fortalece mi vida, mi relación contigo. Que este tiempo no haya venido para debilitarme, sino para fortalecerme. Y que este tiempo sea un tiempo de ver milagros también. En esta hora, ahí donde usted está, ahí a través de Zoom, la iglesia local conectada, o a través de las redes sociales donde están ustedes conectados, con toda reverencia, en el nombre de Jesús, los que pueden, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Yo quiero orar con usted y por usted. Vamos a orar también por la familia de mi hermana Laila, que ha tenido algunos fallecimientos por causa de este virus, y por cualquier persona que esté atravesando un momento difícil. Deje que Dios lo ministre en esta hora. Y la iglesia local, dígale: Señor, fortaléceme en la fe, fortaléceme en la fe, fortaléceme en la fe. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor, y te pido en esta hora, Padre, que sea tu mano preciosa, tu mano poderosa, Señor, tocando el corazón de tu pueblo ahí donde está.
tocando a la iglesia ahí donde se encuentran, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que llegues a donde están mis hermanos, que llegues a donde están mis hermanas, Señor, ahí donde están viendo y oyendo esta transmisión. En el nombre de Jesucristo te pido, Padre, que te glorifiques. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor Jesús. Te pido que ministres a tu pueblo. Ministra a la iglesia, Padre. Solo tú lo puedes hacer. Para ti no hay distancia. Para ti no hay distancia. Tú puedes obrar en medio del silencio. Tú puedes obrar en medio de un templo lleno o de un templo vacío. Tú puedes obrar en medio, Señor eterno, de una sala o de un carro en movimiento. Tú puedes obrar ahí donde están mis hermanos oyendo, Señor, en su cuarto, con sus hijos, con su familia. Padre, en esta hora yo sigo clamando la inmunidad, Señor, para tu pueblo. Padre, inmuniza la iglesia. Padre, guarda la iglesia y guarda la misión, Señor, de que el luto visite. Guárdanos, aleja el luto de nosotros, que toda muerte sea parte de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, toma las cargas ahora. Toma toda tristeza ahora que está debilitando la fe de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Señor amado. Yo te ruego, Señor, que tú visites a la iglesia. Y que así como ha venido esta ola de mortandad, hoy de infección, Señor, llegue una ola de sanidad, de liberación, una ola de bendición para la iglesia. Y que nosotros podamos tener nuestra mirada puesta en ti. Que nuestro corazón, Señor, se eleve hasta el trono de tu gracia y podamos ver tu mano preciosa obrar de una manera especial y poderosa. Que podamos ver tu mano preciosa, Señor, moverse en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia, en medio de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Adore a Dios ahí donde está. Alza sus manos sin importar, ahí en la sala de su casa, ahí a donde usted va, adore a Dios, eleve su corazón al Señor y deje que Dios lo ministre. Yo tengo límites, pero Dios no tiene límites. Él puede llegar a donde está su necesidad. Él puede llegar a cada país de este mundo. Él puede llegar a cada corazón que se abre para Él. Oh, cuánto te adoramos, Señor. Cuánto te bendecimos, Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. En esta hora te adoramos. Eleve su adoración a Dios ahí donde está. Eleve su adoración al Señor ahí donde está.